Entonces, en la clase anterior hablamos un poquito sobre el citoplasma, la estructura del citoplasma y cómo él está constituido y algunas funciones que tiene él, haciendo énfasis sobre todo en mi temita del transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, qué restricciones hay dependiendo del tipo de sustancia que estemos hablando. Y más que restricciones, es qué mecanismo deben utilizar ciertas sustancias para pasar y otras no, depende del tamaño, de que se tienen carga. Y al final hablamos un poquito sobre la transducción de las señales y de los receptores y sus ligandos de alta afinidad. Bien, hoy vamos a hablar sobre los organelos. ¿Okay? Me parece que citoplasmático puede ser una redundancia porque los organelos están en el citoplasma, pero bueno, no importa, así es como lo pone el libro, yo no tengo problema con eso. Entonces asumo que algunas cosas que vamos a mencionar en esta clase, usted ya la ha escuchado antes, bueno, en ese caso le sirve como un repaso, de repente otras no. El punto es que esta clase también sirve para afianzar ciertos conceptos que hemos visto y bueno, y que nos van a servir más adelante cuando entremos a hablar sobre la histología como tal. Bien. Tú sabes que tú agarras la membrana plasmática, ¿ok? Y ponte que tú la abres y adentro ya hay como una especie de una gelatina. Porque realmente la gelatina esa se llama el citosol. El citoplasma es la mezcla de ese citosol junto con todos los otros componentes, no solamente los organelos. Porque acuérdate que en la membrana, en el citosol también hay proteínas, macromoléculas, un montón de cosas. El citoplasma sería la mezcla de todos esos. Entonces vamos a hacer énfasis hasta este punto de la clase solamente en el citosol. Esa parte líquida que es como cuando tú vas a una piscina o es el agua de la piscina, ¿no? Y todos los otros componentes pues, serían los organelos, proteínas, etcétera, enzimas, ¿ok? Bien, dentro de ese citosol están los organelos. Recordemos que nosotros somos organismos tipo eucariotas, o mejor dicho, nuestras células son eucariotas. Por lo tanto, dame un segundito para algo que aquí no me agrada. A ver si me estoy equivocado o no. No, no sé, es esta. Pensé que era la clase anterior. No pasa nada. Bien. Entonces nosotros tenemos organelos bien complejos, bien avanzados, como la mitocondria. Más adelante vamos a hablar de ella. Y tenemos un montón más que se dividen esencialmente en organelos membranosos, o sea, que tienen membrana, y otros organelos que no son membranosos. Una forma de dividirlos. Después nosotros también, yo creo que ya de manera diapositiva, vamos a hablar una clase entera sobre el citoesqueleto, que tiene muchas otras funciones y desde el punto de vista diagnóstico también ayuda mucho al momento de emplear los métodos de inmunistoquímica. Pero eso lo hablamos nosotros, hoy no lo vamos a hablar, eso lo vamos a hablar nosotros la próxima semana. Bien, como te dije, en el citosol, aparte de ese medio líquido, nosotros vamos a encontrar un montón de enzimas. Acuérdate que las enzimas son proteínas que ayudan a acelerar las reacciones que ocurren dentro de la célula. Así como me decían alguna vez anterior, hay enzimas tanto en la membrana plasmática como también en el mismo citoplasma como tal, siendo más específico en el citosol. Entonces, esas enzimas, esos cientos de enzimas que probablemente sean más, ayudan a realizar las distintas funciones metabólicas. Metabólicas como por ejemplo la glucólisis. O sea que la glucólisis, yo creo que, no estoy seguro, creo que vamos a mencionarla nada más ahorita, de la glucólisis se fabrica al final el piruvato y ese piruvato es esencial para el metabolismo que ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, esa reacción de glucólisis que usted conoció o conocerá o habrá escuchado en biología y en bioquímica, eso ocurre en el citosol de la célula y se ve favorecido por todo este grupo de enzimas, entre otras reacciones pues que no vamos a entrar en detalle porque pues no son afines a los objetivos del curso. También tú sabes que nuestro cuerpo degrada cosas. El metabolismo esencialmente se divide en dos tipos. El metabolismo que ensambla, que es el anabolismo, y el metabolismo que degrada, que es el catabolismo. Entonces, esas dos acciones en nuestro cuerpo la hace a cada rato. Dependiendo del tipo de célula, hay células que almacenan, ¿ok? Que sintetizan, y otras células que degradan macromoléculas. ¿Okay? Hay veces que
necesitamos degradar moléculas más grandes para entonces obtener subunidades chiquititas que pueden servir para liberar energía. Aparte de las enzimas, en el citosol también encontramos oxígeno, iones, CO2, moléculas chiquititas, algunos metabolitos, bastantes cosas, bastantes moléculas y también otras moléculas más grandes, otras macromoléculas. ¿Ok? Entonces, como decíamos la semana pasada, todos los elementos de la célula, o mejor dicho en este caso el citoplasma, todos están en constante transporte. ¿Ok? No están ahí estáticos. Esos elementos están yendo de un lado a otro, donde sea que corresponde su respectivo destino. O sea, hay un respectivo transporte para estos elementos. ¿Ok? Ese es el famoso tráfico que ocurre dentro del citoplasma. Entonces, esos elementos del citosol viajan ya sea solitos o unidos a proteínas, dependiendo de, o entrando a saliendo organelos. Es como si fuera todo una gran ciudad. Las cosas entran, salen, van a su destino, regresan, como si fuera las calles de una ciudad. Constantemente hay movimiento dependiendo de. Bueno, el primer organelo que vamos a hablar nosotros es el ribosoma. ¿Ok? A forma de síntesis, el ribosoma es una máquina de sintetizador de proteínas. ¿Ok? Esa síntesis de proteínas la logra gracias al RNA ribosomal. ¿Ok? Entonces, ese RNA ribosomal tiene varias funciones. Perdón, admitir aquí. Una función importante de él es que el ribosoma tiene que sintetizar proteínas a través de una especie de código. Es como, por ejemplo, cuando usted va a cocinar y compra un dulce, eso que viene en polvo, pues. Entonces usted tiene que leer las instrucciones. Si lee las instrucciones bien, vas a poder hacer el dulce correctamente. Sin embargo, si haces algo mal, si lees las instrucciones incorrectamente, el resultado del dulce va a ser un dulce incorrecto. Lo mismo ocurre acá. El código de nuestras proteínas la dan nuestros ácidos nucleicos. ¿Ok? Así a forma de grosso modo. Todo lo que es DNA y RNA, eso tiene es como unos manuales. Unos manuales que en este caso nuestro ribosoma lee, codifica y entonces te sintetiza una proteína a través de él. ¿Ok? En este caso, para leerlo, él tiene que agarrar ese RNA de transferencia para que entonces se pueda leer correctamente. Es como si, por ejemplo, tú vas a ver qué se me ocurre para que tú lo entiendas. Como pues, tú vas a leer un libro, el libro tú lo lees, tú no lo lees al revés, ¿no? Tienes que posicionarlo correctamente. O sea, una función de ese RNA ribosomal es posicionar el RNA de transferencia correctamente para que el ribosoma lo lea adecuadamente. Por eso que dice que provee también algo de soporte estructural. Entonces, espérate, me quedan una diapositiva, ¿viste? Sabe que me ha saltado uno. Del punto de vista estructural, en el ribosoma vamos a encontrar dos subunidades. Una subunidad larga, no larga, grande, ¿no? Larga, large. Y una subunidad pequeña. Y entre esas dos subunidades está el RNA mensajero. Entonces, ese RNA mensajero es que el ribosoma lo va leyendo, lo va decodificando, lo va analizando. Y lo que él va leyendo ahí es como si fuera una receta de cocina. Él va ahí preparando las cosas. Lo que está preparando él son proteínas, ¿okay? O como dice aquí, polipéptidos. Cuando el libro usa el término polipéptidos, es poli de muchos, péptidos que son las subunidades de proteínas, polipéptidos, ¿ok? Polipéptidos y proteínas en este caso son términos que no es que son de que full sinónimos, pero son términos afines, ¿ok? Entonces, aquí ves en este otro esquema, ves la subunidad grande en rojito, la subunidad pequeña en celestito clarito, y entonces ves aquí como el RNA de transferencia está aquí en verde. Entonces, ese RNA de transferencia favorece que se pueda leer adecuadamente el RNA mensajero, entonces se va leyendo todo y va el ribosoma entonces sintetizando las distintas proteínas, ¿ok? Entonces, lección hasta este punto, el ribosoma sintetiza proteínas. Definitivamente igual que la clase anterior, esto es bastante más complejo de lo que yo les digo. Yo trato de hacérselo lo más resumido posible para que se cumplan los objetivos del curso hasta este punto. Así que tú te quieres meter directamente a la biología celular pura y dura, en vez de hablar una clase de organelo, vamos a hablar un organelo por clase. ¿Okay? 1 hora y media hablando del ribosoma. Bueno, eso no es mi competencia. Bien. Voy a tomar esto porque me seca toda la boca de tanto hablar.
hay complejos de ribosomas que son más grandes. Estos son los polirribosomas. Esos polirribosomas van a leer todos una misma hebra de RNA. Lo que tienes aquí, ¿no? En amarillo están los ribosomas y no es que se unen, ¿no? Se alían para formar un complejo más grande que entonces va a ser una máquina más grande de lectura de mRNA. O sea que leen más RNA y producen, en teoría, más proteínas. Bien, ¿qué organelos son los que tienen muchos ribosomas? Bueno, los organelos que tienen muchos ribosomas son, o mejor dicho, las células que tienen muchos ribosomas son las células que necesitan esta maquinaria. ¿Qué células son las que necesitan esa maquinaria? Pues las células que sintetizan activamente proteínas. En este caso, las células también que hacen mucha exocitosis. O sea, una célula que produce y secreta mucha proteína tiene que ser una célula especialista en hacer exocitosis y también tiene que ser una célula con la maquinaria para producir esas proteínas. Y esa maquinaria se la provee el ribosoma. Entonces, el ribosoma, cuando tú lo ves desde el punto de vista de tinción de rutina, o sea, de H&E, los ribosomas tiñen intensamente basofílicos. O sea, las células con muchos ribosomas tienden a verse bien moradas, bien oscuras, ¿ok? En teoría, esa tinción basofílica se le dan los grupos fosfato. Entonces creo que hay una imagen por aquí. Exacto. Eventualmente conoceremos eso que está acá. Yo creo que eso lo conocemos en la clase de las glándulas, creo que la cavidad oral, cuando hablamos de las glándulas salivares. Esto que está aquí es una glándula submandibular, ¿ok? ¿Cómo yo sé eso? Porque están estas células que son bien moradas y están estas otras células que son blancas. Estas células que son bien moradas, ¿okay? La vez que parece como si fueran bien oscuras, son bien oscuras porque ocurre este fenómeno. Son células que tienen intensamente basofílicas porque son células que tienen mucho ribosoma. ¿Por qué? Porque estas células son especialistas en la producción y secreción de enzimas. Su saliva y la mía. La saliva está llena de enzimas, sobre todo la amilasa. Cuando tú estás masticando la comida, tus glándulas salivales comienzan a secretar amilasa. Esa amilasa ayuda a comenzar la digestión desde que tú estás comiendo, o mejor dicho, masticando la comida, ¿ok? Desde ahí comienza la digestión. Entonces, esa saliva está llena de enzimas. Entonces, esos se llaman acinos serosos, después vamos a conocer con más detalle, pero es para que tú veas hoy el carácter tintorial de una célula que es especialista en la secreción de enzimas. Una célula que tiene intensamente basofílico porque tiene mucho ribosoma en su citoplasma. La contraparte es esta célula que está blanca. ¿Okay? Hasta este punto te spoileo que esta célula que es blanca es una célula mucosa, ¿okay? Una célula secretora de moco. El núcleo, esto que está aquí desplazado hacia la periferia, y todo el citoplasma está lleno de puro material mucinoso. Acuérdate que el material mucinoso esencialmente también tiene muchos carbohidratos. ¿Qué ocurre? No es que sea blanco, sino que con las tinciones de rutina, o sea, la H&E, eso se pierde, ¿ok? Se pierde los polisacáridos que constituyen esa mucina. Entonces, si tú quisieras verlo con otro tipo de resaltamiento o de contraste, resaltamiento si lo habían dicho, tú lo que haces es mandar tinciones para carbohidratos, ¿ok? Por ejemplo, un PAS. Tú quieres ver esto, tú le mandas un PAS y esto debe tener rojito. Le puedes mandar un Alcian Blue, un Musicarmine. Son otras tinciones que asumo que usted conocerá cuando dé su, eventualmente, no me pregunten cuándo, eso no es mi business, su clase de laboratorio. Y esto que están acá, que son estos ductos, que eso es epitelio, bueno, eso lo hablaremos en su momento bastante cuando discutamos qué son los epitelios. Pero el punto es que ves que tienes varias células aquí. Esta es diferente a esta y esta es diferente a esta. Ya te hablo un poquito del ácido seroso, que es el que me interesa hasta ahorita, un poquito de la mucosa, y como te dije, vamos a dejar el epitelio para su propio episodio, porque si no, pues no avanzamos. Bien. Un segundo para tomar un poquito de agua. En realidad este que yo meto en la nevera, no es que es agua, este frío, artesanal, si lo quiere ver así. No está mal, está bueno. Bien.
Nuestro cuerpo necesita cosas que sirvan. Las cosas que no sirven, el cuerpo no pierde el tiempo, el cuerpo las bota. En nuestro cuerpo no es acumulador de basura. Bien, es como si en tu casa tú tienes en tu comedor, pero tengo un comedor ahorita dando la clase, ¿no? Tú tienes un comedor de 4 sillas y es un comedor, ponte que es viejo, ponte que el comedor tiene 20 años, ¿ok? Ponte que ya tú eres un médico especialista de aquí a 20 años y ya tú no eres un tipo que eres un pobre de la vida, ya tú puedes comprarte tu vaina, pero tú eres duro, ¿ok? Y una silla del comedor se te daña. Se te daña que te diste cuenta que te dio porque te sentaste y quedaste sentado en el piso. Te caíste. La silla se rompió. ¿Tú vas a dejar esa silla ahí guardada? ¿La vas a dejar ahí como si fuera un adorno? Yo creo que no. Yo creo que la vas a botar y te vas a comprar un comedor nuevo. Porque hasta donde yo sé, una silla dañada en tu casa, aparte de no servir para nada, es peligrosa porque si alguien se cayó una vez, otra persona se va a volver a caer. Entonces eso es acumulación de cosas. En este caso, acumulación de basura. Hay gente que sí acumula basura. ¿Okay? Eso es una conducta que no tiene ningún tipo de fundamento. Bien, ¿para qué le puse ese ejemplo tan tonto? En nuestro cuerpo a veces las proteínas son defectuosas, ¿ok? O mejor dicho, las proteínas tienen que ser adecuadas, tienen que estar adecuadamente plegadas. ¿Okay? Acuérdense que las proteínas son moléculas que tienen una estructura tridimensional, entonces en este plegamiento tridimensional puede que el plegamiento sea inadecuado y entonces esta es una proteína que, como dice aquí, ¿no? Está dañada, ¿ok? Elementos del ambiente pueden dañar las proteínas y por lo tanto una proteína con daño o una proteína mal plegada es potencialmente peligrosa para la célula. Por suerte tenemos elementos como las chaperonas que se aseguran de que las proteínas sean plegadas adecuadamente. ¿Qué ocurre? Las chaperonas no son perfectas. Hay daños que no se pueden corregir. Entonces, eventualmente nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo se expone a daño oxidativo. ¿Ok? Existen estos elementos que son tóxicos hacia la célula, que son denominados las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno. ¿Ok? Esos elementos se adquieren del ambiente, son propios del envejecimiento de la célula, se obtienen pues, eso tú lo ves con las patologías. Hay muchos elementos del ambiente que dañan la calidad de nuestras macromoléculas y también de las células y eventualmente los tejidos. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para reparar esos daños, algunos, no todos, ¿ok? Y entre más tú envejeces, esos mecanismos de reparación más atenuados se ven. De hecho, es una explicación de por qué nosotros, una teoría, pues, de por qué nosotros envejecemos. Porque nuestras células eventualmente van acumulando daño que no se puede reparar. ¿Okay? Por eso es que tú al principio, cuando eres joven, tienes otro tipo de características cuando estabas envejeciendo. Tus tejidos se hacen más viejos, tus células se hacen más viejos y con esa vejez acumulan daño y también se van volviendo más o volviendo menos capaces los mecanismos de reparación de daño. Bien, nosotros diariamente acumulamos proteínas mal plegadas, o sea, proteínas con daño potencial. O sea, ¿qué ocurre? Estas proteínas mal plegadas, nuestras células las reconocen y les ponen un tag para que ese tag, para que esa proteína que está mal plegada sea destruida. Porque repito, así como tu silla que está dañada es potencialmente peligrosa, no hace que tú invites a tu mamá a tu casa, que tu mamá es una señora mayor de 70 años, 75 años, tu mamá se siente en la silla, se golpea con el piso y se fractura la cadera, porque tú eres un duro de la vida que no puedes comprar una silla nueva. ¿Okay? Te ganaste una fractura de cadera, entre otras cosas, por no comprar la silla. Es una cosa peligrosa. ¿Okay? Entonces lo mismo ocurre con tu cuerpo. Algo tan tonto como una proteína mal plegada es potencialmente peligroso. Y no es que sea tonto, algo tan chiquito, algo que parece tan insignificante. Pero tu cuerpo dice, no, esta proteína no sirve y entonces le pone una etiqueta de rechazado. Esa etiqueta se la pone la ubiquitina. La ubiquitina es una enzima que es súper abundante en la célula. De hecho, la palabra ubiquitina viene de ubiquitous en inglés, o de algo no sé cómo dice en español. O sea, pero la traducción literal es algo que está en todos lados. ¿Okay? La ubiquitina está literalmente en todos lados, vigilando o monitorizando proteínas mal plegadas. Cuando detecta una, se la lleva ¡bum! Y la arrastra al protosoma para que esa proteína defectuosa sea eliminada. Entonces, aquí está el esquema ¿no? Tienes la proteína, las proteínas que son
esto con daño no reparable se van al protosoma para la destrucción, mientras que a las otras proteínas, la chaperona se encarga de que estén plegadas adecuadamente, como un control, un sistema de control de calidad. Lo que sirve se usa y lo que no sirve se desecha. Tu cuerpo no guarda basura, repito, y el mío tampoco. Guardar basura es potencialmente deleterio. Vamos a saltar entonces a otro organelo que es el retículo. Dime. Una consulta, la P53 sería una ubiquitina. No. El P53 es una proteína supresora de tumor. ¿Ok? Del P53 vamos a hablar bastante cuando hagamos la clase del ciclo celular. El P53 es como un policía. El P53 es un policía en un retén que anda vigilando que la gente que pasa por el retén, el conductor que pasa por el retén, esté adecuado, tenga su licencia, no tenga fuego, tenga sus papeles, que no sea un maleante. ¿Ok? En este caso, el P53 vigila la calidad del ciclo celular. Cuando el P53 está defectuoso, células que no deben avanzar en el ciclo celular avanzan. ¿Ok? ¿Por qué una célula no debe avanzar? Porque, por ejemplo, tiene un DNA inadecuadamente replicado. De más está decirte qué pasa si una célula con un DNA inadecuadamente replicado se divide. Entonces generas dos células con DNA inadecuadamente replicado. Entonces eso es peligroso. ¿Ok? Entonces cuando el P53 está mutado o no es adecuado, entonces las células con defectos hacen lo que le da la gana. Por eso es que las personas con cáncer es bastante común esperar que esa persona tenga mutaciones en los genes que codifican P53. Eso es un pequeño resumen. Del P53 vamos a hablar bastante en su momento porque es una proteína trascendental en el mecanismo fisiopatológico de cómo una célula se convierte hacia una célula neoplástica / maligna. ¿Okay? Por eso vamos a hablar nosotros, de eso vamos a discutirlo en su respectivo momento. Profe, bien, dime. Una pregunta, ¿la ubiquitina viene siendo alguna enzima, alguna proteína? Exactamente qué es la Es una ubiquitina. proteína, es una proteína. Es Okay. una proteína del citosol. A ver, Profe, una pregunta. dime. ¿Todas las proteínas que están mal plegadas son priones? No, los priones son otra cosa. Los priones tú los conoces cuando das en biología, una cosa, bueno, yo los conocí en biología, ¿no? Una cosa que se llama encefalopatía espongiforme. Ahí que te dice la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas, que son proteínas que son malas, por así decirlo. Son proteínas que son patogénicas, proteínas que provocan daño. Entonces, esa es una proteína que no es que está mal plegada, es una proteína que está codificada para causar daño a ciertos tejidos. ¿Okay? El prión es una proteína que está mala. Una proteína mal plegada es una proteína que era buena, pero que su estructura es inadecuada y por eso se plega mal. Entonces, es otra cosa. O sea, eso es otro tema. ¿Por qué es interesante? Porque la gente pensaba antes que el prión era un microorganismo. Realmente no, es una proteína que causa daño. Eso sí es curioso. Pero bueno, eso yo sí no lo voy a tocar en este curso porque eso es, aparte que es súper raro, ¿okay? Por suerte eso no existe. Pero bueno, esos son proteínas que de por sí causan enfermedad. La proteína mal plegada es una proteína que puede ser normal, pero que se plegó inadecuadamente y entonces pues es potencialmente peligroso, pero no es lo mismo. ¿Qué más? Profe, pero si la proteína cumple una función y está mal plegada, o no la cumple o la cumple mal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando está mal plegada, la ubiquitina la detecta, ¿ok? La ubiquitina la detecta antes de que haga la función mal y entonces se la lleva para su destrucción en el protosoma. O sea, tu cuerpo no da chance. La proteína no se puede que escapar y entonces esto chifía y hacer la cosa mal. Por eso dice ubiquitina. La ubiquitina está en todos lados vigilando ese tipo de daño. Si te refieres al tema de los priones, pues ellos tienen mecanismos para evadir este tipo de vigilancia. Por eso es que causan enfermedad. ¿Okay? El mismo sistema que hace un microorganismo. El microorganismo causa enfermedad. Cuando tú te enfermas por una enfermedad infecciosa, es porque el microorganismo chifió los sistemas de defensa, los venció. ¿Okay? Entonces, recuerda que tu cuerpo tiene mecanismos inherentes para defenderse. ¿Okay? En este caso, la proteína mal plegada, tu cuerpo tiene mecanismos para evitar que esa proteína mal plegada haga lo que le da la gana. La lleva una vez a que se destruya. Ahora, hay veces que se acumulan esas proteínas mal plegadas y entonces ahí sí viene la enfermedad. No estoy seguro si vamos a hablar hoy de eso, probablemente sí con el protosoma. Cuando esto se acumula,
Eso es un ejemplo de cómo se forman, o cómo se desarrollan, mejor dicho, las enfermedades neurodegenerativas. Yo creo que sí lo decimos en algún momento del proteosoma, pero ya falta bastante. Bien, vamos a hablar nosotros ahora del retículo endoplasmático o retículo endoplásmico. Yo creo que ambos términos son afines, son aceptables, pero yo siempre he dicho endoplasmático y lo seguiré haciendo. Bien, ese retículo endoplasmático yo me lo imagino como un acordeón. O sea, que todo un acordeón es así, una sola membrana. El acordeón tú lo vas plegando, plegando, hasta que queda así, todo comprimido. Entonces, esa compresión hace que él tenga una gran superficie de contacto. ¿Ok? Entonces, que ese retículo endoplasmático, dependiendo del tipo de célula que estés estudiando, va a abarcar gran parte del citoplasma. O sea, un organelo voluminoso, pero como está plegado, pues puede caber perfectamente dentro de la célula. Entonces, él tiene unos canales que se comunican que se van a llamar las cisternas. Entonces, él está tan plegado, como dice aquí, si tú lo desdoblaras todos, él tiene mayor superficie que la membrana plasmática, de hecho 30 veces más. Este sitio es importante, el retículo endoplasmático, porque es un sitio de biosíntesis o síntesis de proteínas y de lípidos. O sea, hasta este punto puede ir una redundancia, porque yo te acabo de decir que la proteína se sintetiza en el ribosoma. Pero bueno, en el retículo rugoso, que tú habrás conocido ya, es rugoso porque en su pared o en su membrana están pegadas estas bolitas moradas que son los ribosomas, ¿ok? Ribosomas. Entonces, esas bolitas que están pegadas ahí participan con el retículo rugoso en la síntesis de proteínas. Bien, entonces ya lo dijimos, ¿no? El retículo endoplasmático en general es un sitio de síntesis importante. En el caso del retículo endoplasmático liso, él se encarga sobre todo de la síntesis de lípidos y del metabolismo de carbohidratos y también el metabolismo de medicamentos y en el caso del hígado, sobre todo de alcohol, ¿ok? O sea que los hepatocitos, o sea, las células del hígado, tienen que ser células con abundantes retículos endoplasmático liso, ya que estas son células metabólicamente bien activas. Ya mencionamos entonces el retículo rugoso, que dice rugoso porque en su membrana están adheridos muchos ribosomas. Entonces, aquí es sitio de síntesis de mucha proteína, ¿ok? Y también hasta cierto punto es síntesis de almacenaje de esas proteínas que eventualmente van a ser transferidas hacia el aparato de Golgi. Más adelante vamos a hablar del aparato de Golgi. Bien. Como les dije, ¿no? El retículo rugoso tiene que ser prominente en células especializadas en la secreción de proteínas. Ya hablamos de una célula que es especializada en esto, que es esa que está acá. Ese es el acino seroso de las glándulas salivares, sobre todo la glándula salivar mayor. Desde el punto de vista histológico, ese acino seroso de la glándula salivar mayor es, por no decirlo idéntico, extremadamente parecido al acino seroso que encontramos nosotros en el páncreas. ¿Y por qué son tan parecidos? Porque ambas son células encargadas en la secreción de proteínas, en este caso secreción de enzimas. La clase anterior dijimos que el fibroblasto es la célula especializada en secretar colágeno. Por lo tanto, es una célula que también debe tener la maquinaria para sintetizar bucocolágeno. Por lo tanto, debe tener bastante ribosoma y bastante retículo endoplasmático, sobre todo rugoso. La célula plasmática, que la conoceremos cuando hablemos de los órganos linfoides, la célula plasmática viene del linfocito B. La célula plasmática es una célula que tiene la maquinaria para secretar anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos o inmunoglobulina. Hoy no vamos a hablar de qué es un anticuerpo, ¿ok? Eso lo vamos a discutir cuando hablemos de los órganos linfoides. Y nada más mencionarlo, porque realmente definir que es un anticuerpo, que es un antígeno, etcétera, para eso usted da un curso entero sobre la inmunología. Entonces, pues no es tan afín a este curso. Bien, como te dije, ¿no? Vamos a hablar del retículo endoplasmático rugoso. Lo ves, es como si agarraras una cartulina, un papel, y lo doblaras, y ya en vez de una hoja larga de 8,5 por 11, era un cuadrito chiquitito, todo plegado, ¿ok? Entonces, él se apila como en muchas estructuras saculares conectadas por las cisternas. Entonces, ese retículo, como te dije, tiene muchos ribosomas, por lo tanto, debe teñir intensamente basofílico.
Entonces, ¿qué proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso? Bueno, acuérdate que la célula necesita proteínas en prácticamente todos sus compartimientos, por no decir todos. Dijimos la clase pasada que la membrana plasmática está llena de proteínas. Y no es que las proteínas son eternas. Hay veces que la proteína, de tanto usarla, se comienza a plegar mal o se comienza a degradar. Y entonces esta proteína hay que reemplazarla. ¿Y cómo la reemplazamos? Sintetizando una nueva. ¿Y dónde se sintetiza? En el retículo endoplasmático rugoso. Lo mismo aplica para proteínas del citosol y también para células especializadas, como ya hemos mencionado bastante, que son especializadas en la secreción de proteínas para la exocitosis. ¿Okay? Vamos a ver también que, por ejemplo, en el lisosoma hay muchas hidrolasas ácidas, entre otras enzimas. Esas enzimas se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y se les pone un tag para que sean enviadas hacia su destino. En este caso, su destino es el lisosoma. Un punto importante hasta aquí es retomar el tema de la clase anterior. Ponte que este tipo sintetiza todas las proteínas que quiere. ¿Cómo él sabe cuáles van a destinadas a la membrana plasmática, como otras van destinadas al lisosoma, otras van destinadas entonces a la exocitosis? ¿Cómo él sabe? Acuérdate que hay un tráfico de membranas dirigido por la proteína RAB o RAB. Entonces, esas células todas tienen un tag. Es como cuando tú pides un paquete por internet, tú tienes que poner tu dirección. Si tú no pones tu dirección, el paquete nunca te va a llegar. Entonces, cuando la proteína se sintetiza, le ponen una respectiva dirección. Entonces, esa dirección ella la lleva, entre comillas, para que eventualmente llegue a su respectivo destino. Esto que está acá nada más para mencionárselos, eso es como se vería una célula a la microscopía electrónica. Es lo que nosotros también llamamos ultraestructura. Yo antes de entrar a patología pensaba que eso se utilizaba mucho, ¿ok? Pensaba que el microscopio de luz había sido reemplazado ya por métodos más avanzados, como por ejemplo un microscopio electrónico que permite pues muchísimo más aumento. Lo cierto es que no, lo cierto es que el microscopio de luz es como el estetoscopio. Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, quizás más avanzadas que el estetoscopio, pero el estetoscopio sigue siendo el machete del médico clínico, ¿ok? Esa es su herramienta de guerra, es el rifle de él. Así como el rifle de nosotros los patólogos sigue siendo el clásico microscopio de luz. Entonces realmente pues esto, si tú lo quieres entender qué dice aquí, te recomiendo que te vayas al libro y leas la leyenda, porque pues decirte yo que ve aquí, la verdad es que yo no uso ultraestructura, por lo tanto yo no estoy entrenado para ver eso y realmente no tiene mayores usos en la práctica como tal. Para diagnosticar cosas por ultraestructura, eso se reserva para ciertas cosas que pues no son las del día a día, afortunadamente. Pregunta que puedes hacerte: si esto es un aparato tan caro, tan sofisticado, ¿en qué lugar de Panamá tú crees que hay microscopio electrónico? ¿Sí? Me la pueden preguntar al final de la clase. No pensaría que en los lugares que hay mucha plata, ¿no? Los lugares que son muy avanzados, los institutos de la investigación. ¿En cuál lugar habrá, perdón? Bien, lo que puede que les interese a ustedes, ¿no? La aplicación médica de todas estas cosas. O cómo se traduce esto. ¿Para qué diablos las cosas que yo estoy diciendo, para qué caribe sirven? ¿Okay? Toda esa paja que yo hablo, ¿para qué sirve? Bien. Dijimos que el retículo endoplasmático rugoso es un sitio de síntesis de proteínas. Pero ¿qué pasa si la proteína que yo estoy sintetizando sale mal? O sea, como tú me mandas a mí, me pides, o yo te lo pido a ti, pues, te pido, vamos a ver quién está por aquí, quién me sale primero. Yo le pido aquí a Aileen Liu que haga un dulce y ella leyó mal las instrucciones o las interpretó mal y en vez de echarle azúcar al dulce, le echó sal y el dulce quedó salado. ¿Quién se va a comer eso? Un dulce todo salado, ¿ok? Entonces, cuando el cuerpo, la célula, tiene un código defectuoso para leer, o sea, el gen que codifica es un gen anormal porque puede estar mutado, ¿ok? Entonces, el código que ese gen va a proporcionar va a ser un código inadecuado. Entonces, lo que se va a codificar, el resultado de esa codificación, va a ser una proteína inadecuada. Ese ejemplo aplica para, una gran cantidad de ejemplos. El ejemplo que usa el libro, yo lo cito, una cuestión que es rara, pero existe.
¿ok? De hecho, es famosa por ser parte de esa enfermedad rara aquí en Panamá, esa osteogénesis imperfecta. En su momento conoceremos a las células del hueso, ¿ok? Lo creas o no, el hueso está constituido, su parte orgánica, por colágeno. Un colágeno muy similar al resto del colágeno que sintetiza en papel la carne, ¿ok? La carne es puro colágeno. Pero ¿qué pasa? Ese colágeno del hueso se asocia o se alía con una matriz inorgánica que es calcio, entre otras cosas. Eso le ayuda al hueso a tener su firmeza estructural, a que sea así de duro y de resistente. ¿Qué ocurre si el colágeno que mi célula sintetiza es un colágeno inadecuado? Es un colágeno defectuoso. Por lo tanto, no solamente el hueso va a ser defectuoso, todos los tejidos que dependen de colágeno van a ser defectuosos. Entonces, obviamente el tejido donde es más dramático eso es en el hueso. Pero por eso que también tienen alteraciones en la córnea, entre otros lados, que pues te exhorto a que lo leas tú porque pues esto no es tanto de mi área. Esto es más una enfermedad de los genetistas, a cosas rarísimas, ¿no? Pero lo que sí quiero que entiendas hasta aquí es el mecanismo fisiopatológico de base. Se sintetiza una proteína inadecuada y eso es lo que forma parte de del mecanismo de esta enfermedad, osteogénesis imperfecta. ¿Cómo se corrige eso? Pues no se puede, ¿ok? No se puede corregir genes defectuosos una vez que ya existan. Se pueden paliar los síntomas, etcétera, pero bueno, es el problema de las enfermedades genéticas, ¿ok? Hacia allá eventualmente iremos nosotros. ¿Cómo atajamos? ¿Cómo corregimos las enfermedades genéticas? Ya superamos las infecciosas, estamos ahí batallando con las cardiovasculares y el medio ambiente, estamos ahí batallando con el cáncer ahorita, ¿no? Entonces, una forma de batallar con el cáncer es entender que el cáncer también tiene una base genética, ¿ok? Entonces, esa base genética nos ha ayudado a hacer diagnósticos precisos, con tratamientos precisos, y oportunos también. Y gracias a eso hoy en día la gente con cáncer no es que viven 100 años. Yo no creo que tampoco los viva, pero el cáncer no es sentencia de muerte ni tampoco de muerte súbita. O sea, la persona tiene cierta calidad de vida dependiendo de, pues una calidad muy buena. Tiene gente con cáncer que vive más que una persona con falla cardíaca de un grado ya muy elevado, muy avanzado. Tienen más calidad de vida. Eso era diferente hace 20, 30, 40 años, quizás menos, ¿ok? Entonces todo va avanzando, ¿no? Pero es cierto que hoy en día estas enfermedades genéticas siguen siendo algo que pues aún tenemos que ver cómo derrotamos, paso a paso, una cosa a la vez, ¿ok? Lamentablemente por ahorita el COVID que también vino a hacernos grón, pero bueno, de COVID no me pregunten absolutamente nada porque yo de eso no sé absolutamente nada y yo siempre digo y soy firme en mi convicción, yo no voy a gastar disco duro en eso, yo gasto disco duro en otras cosas. Bien, sigamos. Entonces, hablamos del retículo liso ahora. Liso porque no tiene los poliribosomas, ¿ok? Por lo tanto, él no va a tener vasos cílicos. Ya usted sabe por qué. Desde el punto de vista morfológico, es menos abundante que el rugoso y tiene otras funciones, como dijimos, ¿no? Sintetiza lípidos, fosfolípidos y también sintetiza esteroides. ¿Esteroides qué son? Usted asocia los esteroides, me imagino, a las cosas que se empinchan ciertas personas que van al gimnasio para el aumento de la masa muscular. Esos son un tipo de esteroides, sobre todo anabólicos, ¿ok? Nuestro cuerpo sintetiza otras hormonas esteroideas, como el cortisol, como la aldosterona, entre otras, que son necesarias para nuestro metabolismo. Vamos a hablar un poquito más de ellas en la clase de las glándulas endocrinas, pero definitivamente usted las irá conociendo a lo largo de su clase, perdón, de sus cursos. Entonces, estas hormonas esteroideas se sintetizan aquí, en el retículo endoplasmático liso. También es importante porque el retículo endoplasmático liso nos ayuda a metabolizar moléculas que son potencialmente tóxicas, ¿ok? Como el alcohol. Por eso es que el hepatocito, repito, tiene que ser rico en retículo endoplasmático liso. Eventualmente conocerás en farmacología este medicamento que pertenece a los barbitúricos. Yo no me acuerdo mucho de eso. Yo me acuerdo que hay un experimento con los barbitúricos que tú agarrabas un ratoncito y le colocabas por vía rectal el barbitúrico y él se dormía, ¿ok? Y era más rápido que por vía oral. Esa era la gracia, así que la vía rectal era más rápida. Bueno, la cosa es que son medicamentos que
son potencialmente tóxicos en dosis excesivas, son potencialmente peligrosos. Después, cuando des farma, te darás cuenta que el hígado es una máquina metabolizadora, ¿ok? El hígado se encarga de metabolizar prácticamente todo, siendo ahí también asistido por el riñón. Eventualmente, cuando vemos la clase del tejido muscular o del músculo, veremos que el músculo tiene una especie de retículo endoplasmático liso modificado que se encarga de metabolizar calcio, ¿ok? En el músculo, sobre todo el estriado, ese retículo endoplasmático liso cambia de nombre y se va a llamar el retículo sarcoplásmico. Hoy solamente lo vamos a mencionar, pero en su momento lo discutiremos con un poco más de detalle, ¿ok? Bien. Esto es una cosa que imagino que usted habrá conocido o habrá escuchado en su momento. Esa característica o ese característico pigmento amarillo, ¿ok? En este caso de un bebé, que también la esclera es la parte blanca del ojo. Si da chance, por lo general nunca da chance porque es la última clase, cuando hablamos del ojo, vamos a hablar esto un poquito del punto histórico del ojo. Bueno, la parte blanca del ojo se llama esclera, ¿ok? Esta esclera se puede poner amarilla cuando tiene mucho pigmento de bilirrubina, al igual que la piel. Cuando la piel se acumula mucho pigmento de bilirrubina, adquiere esa coloración amarilla tan curiosa, ¿ok? Eso se llama ictericia, ¿ok? Para que tú lo añadas hoy a tu glosario de terminología médico. Bien, la ictericia se da porque se acumula mucha bilirrubina, ¿ok? Bilirrubina, se me sube la... Uy. Esa misma, esa bilirrubina en la que la compañera acaba de cantar, esa misma, ¿ok? ¿Por qué? La pregunta del millón es ¿por qué la bilirrubina se acumula? ¿Ok? ¿Dónde normalmente está la bilirrubina? La bilirrubina normalmente está dentro de los eritrocitos, ¿ok? Y cuando el eritrocito se rompe, por alguna razón, esa bilirrubina va hacia el hígado y se metaboliza. El punto es que eso ocurre a cada rato. ¿Por qué a ti no te da ictericia? Porque tu hígado metaboliza la bilirrubina y eventualmente tú excretas el exceso de bilirrubina. Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces que estos niños, estos bebés recién nacidos, sus hepatocitos están muy jóvenes, no están completamente desarrollados y por lo tanto no pueden metabolizar adecuadamente esa bilirrubina. Por eso es que la bilirrubina se acumula y el paciente te puede hacer este fenómeno que se llama ictericia neonatal. Cuando tú rotes neonatología como interno, vas a ver eso. Eso es, eso es anormalmente normal. Bien. Después vas a ver que los niños lo ponen debajo de una luz azul. Se llama fototerapia. O también lo pueden poner abajo del sol. ¿Ok? Les dejo de tarea a ustedes, investiguen por qué. ¿Por qué la ictericia neonatal se beneficia de la exposición a la luz solar? Es una tarea para ustedes. A manera de spoiler, la bilirrubina se acumula porque el hepatocito falla. Por lo tanto, un paciente con ictericia, ¿okay? Hasta que se demuestre lo contrario, algo está fallando en el hígado de ese paciente. ¿Okay? Es para que usted vaya viendo cómo tiene que pensar adecuadamente. ¿Okay? Y ves la importancia de conocer esta parte de biología y histología. Porque tú tendrás pacientes con cirrosis. El paciente, entre otros signos, está amarillo. Tú le haces así, le bajas el párpado para ver la esclera está amarilla. Amarilla como el color de esta letra. Entonces, ¿es por qué? Porque el hígado está fallando. Ahora la pregunta es por qué el hígado está fallando y por qué esa bilirrubina se está acumulando. Obviamente eso se ve más en otras materias, pero por ahí va la cosa, ¿ok? Bilirrubina aumentada, hay que descartar enfermedad hepática, entre otras, ¿ok? Pero para que tú vayas entonces arrancando ahí, para que tu cerebro vaya Profe, desperezándose, dime. profe, disculpe la pregunta. Ujú. Pero en casos así, lo que hacen cuando son muy amarillitos los bebés, le hacen transfusión de sangre. No, le hacen una cosa que se llama exsanguinotransfusión, ¿ok? Que es que le quitan. Le sacan la sangre y vuelven y le meten con otra pinta de Ajá, sangre a los bebés. exacto, por así decirlo, agarran esa sangre y le filtran el exceso de bilirrubina
y vuelven a colocársela. Así en términos bien burdos. Obviamente es más complicado que eso. Todo lo contrario, hacen una vez, ey, qué fastidio, eso era para mí, ay, en un turno tener que hacer esa tontería. No es tontería, pero yo odio ese tipo de cosas. Yo odio estar A mí me despierto en la noche. hicieron eso. Ay, Dios mío, qué fastidio. ¿Por qué? Porque eso demora. Hay que agarrar al pobre bebé, lo agarran por los vasitos umbilicales, le van sacando sangre y metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo. ¿Por qué? Porque es cierto que la bilirrubina, cuando sube mucho, sí es peligrosa, ¿ok? Sí es peligrosa. El bebé puede convulsionar. Si no me equivoco, se llama kernicterus. Eso también pueden buscarlo con K. Entonces, hay que quitar ese exceso de bilirrubina por ese método que quizás no es el más esperado, pero bueno, si toca hacerlo, toca hacerlo. La verdad es que no te voy a hablar mucho de eso porque eso es expertise de la pediatría. Yo lo que sé es internado, o sea, ya yo no, eso no es parte de mi arte, pues eventualmente tú lo conocerás, pero sí, hay veces que está volando a 1000 kilómetros la bilirrubina y toca hacer eso, toca sacar la sangre y ir filtrándola, así entre comillas, para remover el exceso de bilirrubina, porque sí es peligroso para el bebé. Sí, eso sí ocurre, Profe, ¿ok? Dime. pero aunque uno le está haciendo la transfusión al neonato, todavía sigue la patología en el hígado, ¿no? Claro, entonces eso, con todo rotaneo, tú vas a ver que esos niños todos los días hay que estar monitorizándole bilirrubina en sangre para ver si la bilirrubina va bajando, ¿ok? Porque dependiendo de eso, va más de fototerapia, etcétera. Eso hay que estar monitorizando constantemente. Eventualmente el hepatocito madurará, ¿ok? Eso sí es cierto. Eventualmente él madura. Eso, o sea, no es que eso es para siempre, ¿no? Pero hay bebés que demoran más, otros que salen más rápido. Entonces hay que estar monitorizando. Eso también es una lección importante de esto. O sea, esto no es que el hepatocito eventualmente arranca y ya el bebé, la bilirrubina va poco a poco, va bajando hasta que ya, a la casa, ¿ok? Salida. Ya no pasa nada. Lo repito, esto usted lo conocerá con más calma cuando es su clase de pediatría. Bien, vamos a saltar a otro organelo que es el aparato de Golgi, ¿ok? El aparato de Golgi es como la central de empacamiento. Es como cuando tú pides un producto en Amazon, ¿ok? Amazon va a la tienda, lo compra o lo adquiere, mejor dicho, y lo que hace la casa Amazon es meterlo en una cajeta, sellarla y poner tu dirección, montarlo en un avión y mandártelo a tu dirección, ¿ok? En este sentido, el retículo rugoso y el ribosoma fabrican la proteína y el Golgi lo que hace es que la empaqueta en una cajeta y la manda a su respectivo destino final. ¿Cómo ocurre esto? Por medio de vesículas de transporte, ¿ok? Ya usted las conoce, cómo se va el tráfico y cada una lleva su respectiva dirección, ya sea la membrana plasmática, ya sea el citosol, ya sea para exocitosis o ya sea para ser incorporada a otros organelos. Esencialmente el aparato de Golgi es un empaquetador de proteínas, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista morfológico o ultraestructural, mejor dicho, ¿okay? Ultraestructural, ese aparato de Golgi va a tener una cara cis y una cara trans, ¿ok? Entonces, en esa cara cis se reciben proteínas desde el retículo endoplasmático y se empaquetan para llevarla a la periferia de la célula. Lo contrario también ocurre. El aparato de Golgi puede recibir proteínas que vienen de la periferia de la célula. Esas proteínas se reciben acá abajo en la cara trans, ¿ok? De repente una proteína que tiene que llegar al núcleo de la célula. Entonces tiene que recibirse a través de la cara trans, ¿ok? Esto después lo leen con calma, la verdad es que no tiene mayor relevancia, pero es para que tú sepas que esto aquí se hace bien ordenado, ¿ok? No es que es un desorden, no es que es un tranca así todo amorfo. Esto es una cuestión como una calle. Por la derecha nada más va un solo sentido y por la izquierda otro sentido. No puede ir la cuestión en contravía, ¿ok? Aquí todo es bien ordenado. Bien. Entonces, como te dije, como mencionamos la clase pasada, las proteínas que el aparato de Golgi empaqueta, aquí también participan las clatrinas, ¿ok? Y también participan estas proteínas COP2, que lo que van a favorecer es el movimiento hacia la cara cis, o sea, del núcleo hacia la célula, y también participan las COP1, que participan entonces en el tráfico de vesículas desde la periferia de la célula hacia eventualmente el núcleo, ¿ok? Ve aquí, por ejemplo, cómo se recibe esta desde la periferia. Por ejemplo, la célula la incorpora por endocitosis, pasa al Golgi por la cara trans, va migrando, llega al retículo rugoso y entonces ahí
va a su respectivo destino. Bien, retomando el tema anterior, recuerda que esas vesículas de transporte no se pierden. Todas se reciclan eventualmente y participan en posteriores transportes de más proteínas. Recuerda, no se pierde nada. Entonces, esa fusión bien regulada la favorece la proteína RAB o proteína RAB. Bien, solo para mencionarlo, vamos a hablar un poquito de estos gránulos secretores, porque yo creo que ya hablamos más de ellos es cuando hablamos de la clase de los leucocitos de la sangre. ¿Okay? Los gránulos secretores son gránulos, que almacenan productos en ciertas células que necesitan hacer mucha exocitosis. Un ejemplo de estos son los neutrófilos. ¿Okay? Los neutrófilos tienen muchas gránulos secretores que almacenan enzimas que eventualmente están destinadas a destruir microorganismos. Otro ejemplo son los eosinófilos. ¿Ok? O también, por ejemplo, los acinocerosos del páncreas. Tienen muchos gránulos grandototes, ¿ok? Llenos de enzimas digestivas que eventualmente van a participar en la digestión de lo que nosotros comemos. Pero bueno, solamente para mencionarlo hoy, eventualmente hablaremos más de esos gránulos secretores. Bien, uno del que se hemos hablado bastantito, ¿ok? Es el lisosoma, que ya hemos mencionado, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de él. Como te dije, el lisosoma es como una especie de basurero. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa cocinando, ¿cuál es que tú comiste y dejaste el hueso del pollo y no es que tú lo dejas ahí, tú lo tiras a la basura, ¿ok? Porque si lo dejas ahí es potencialmente peligroso. Algo similar ocurre con la célula. La célula lo que no necesita, que no necesariamente es basura, hay veces que hay componentes en exceso, ¿ok? Entonces la célula necesita botarlos porque necesita, pues, se acumulan, ¿no? Entonces las cosas que se acumulan y no son necesarias, la célula tiene que degradarlas, ¿ok? La degradación de esos componentes que no necesita la célula es dada o es llevada a cabo gracias a el lisosoma, ¿ok? En ese sentido, el lisosoma va a ser prominente en células que destruyen o células que degradan. Un ejemplo claro de esto es las células que participan o que hacen fagocitosis, como por ejemplo el neutrófilo, sobre todo, y también el macrófago. El neutrófilo, que es un fagocitador o un fagocito por excelencia, tiene que ser una célula que sea rica en lisosomas, ¿ok? Entonces, que el lisosoma tiene muchas enzimas hidrolíticas, proteasas que degradan proteínas, nucleasas que degradan ácidos nucleicos, fosfatasas que degradan grupos fosfatos, y ahí te vas, ¿ok? Prácticamente es como una central de reciclaje. Cuando tú llegas al central de reciclaje, que aquí va el papel, va el cartón, acá van las latas, y va el aluminio, acá van los envases de vidrio, acá van las cosas orgánicas. O sea, tienen mecanismos para degradar y reciclar todo. Entonces, nuestro lisosoma tiene esa maquinaria para ir degradando y reemplazando todas las cosas que, no reemplazando, sino para ir botando las cosas que no son necesarias, ¿ok? Porque el reemplazo es función de otros organelos, no del lisosoma. Bien. Los lisosomas son redonditos, ¿ok? Ves que son chiquititos dependiendo de, si le éramos a ultraestructuras, se ven como muchos granulitos. Bueno, esto que está aquí, por ejemplo, es una célula, esto es un ducto, ¿ok? Si no me equivoco, la leyenda dice que es un túbulo renal. A veces pueden tener muchos lisosomas en su citoplasma, ¿ok? Dependiendo de. Entonces tú lo puedes ver a veces por tinción de rutina, así bien basofílicos, ¿no? Ves que así están bien oscuritos. Bien, ¿cómo lo diferencias versus un ribosoma? Bueno, en este punto pues es difícil, son bastante parecidos. Si tú quisieras diferenciarlos, tienes que hacer lo que te dije en la primera clase. Tienes que buscar cómo hacer contraste, porque lo cierto es que por H&E pura no es adecuado, es muy reckless, es muy osado decir, esto es un lisosoma, esto es un ribosoma. ¿Por qué? Porque ambos son bolitas moradas. Entonces realmente no me preguntas a mí cómo yo sé cuál es cuál, yo te diría a ti, yo mandaría algo para contrastarlo, ¿ok? Realmente, pues, identificar en una célula lisosomas o ribosomas no es tan importante, ¿no? No es, por lo menos no para la práctica, pero más bien es importante conocer la teoría, es importante conocer qué células tienen lisosomas, ribosomas, etcétera, que es lo que estamos echando nosotros hoy. Bueno, retomando el lisosoma, recuerda que los fagocitos deben tener muchos lisosomas. Bien, el lisosoma es como un revólver cargado, ¿ok? O mejor dicho,
Bueno, sí, está bien el ejemplo. Lo importante, la palabra clave aquí es cargado. Es como si tú tuvieras en tu casa un revólver con balas, ¿ok? Eso es peligroso, ¿ok? Tener en tu casa un revólver con balas es peligroso porque en determinado momento ese revólver, esa arma que debe ser para defenderte, también puede causar daño a los propios miembros de la familia. Lo mismo ocurre con el lisosoma. El lisosoma es un revólver cargado que si se dispara dentro de la célula, entonces en vez de degradar componentes no necesarios, va a degradar la propia célula. ¿Ok? Es un punto importante que tú puedes pensar. ¿Qué ocurre? La célula es sabia, o mejor dicho, Dios fue sabio e hizo a la célula de una forma que todos estos factores potencialmente deleterios, todos tuvieran una forma de ser evitados. El lisosoma está rodeado de su membrana, ¿ok? Esa membrana evita que las enzimas estas salgan a la célula y entonces causen daño. Otra cosa importante es que el lisosoma solamente funciona cuando hay un pH de 5, ¿ok? Un pH de 5 es un pH ácido. Entonces tú conocerás el pH normal es de 7.35 a 7.45, ¿ok? Un pH en equilibrio. Todo lo que está debajo de eso es ácido y lo que está arriba de eso es básico o alcalino. Entonces, el pH del citosol por lo general ronda un 7.2, pues hay más o menos un poquito ácido, pero rondando un pH cercano al equilibrio. Entonces, a ese punto, ¿ok? La enzima lisosomal está desactivada, o sea, es inactiva. Ese es otro mecanismo protector. ¿Por qué? Eso es como tener el revólver cargado. Él tiene su seguro, ¿ok? Mientras él tenga el seguro puesto, es seguro entre comillas. No hay peligro entre comillas. Cuando tú quitas el seguro, entonces se forma la situación peligrosa. Lo mismo ocurre aquí. Cuando la célula se activa y el pH disminuye, entonces el lisosoma está listo para actuar. Pero eso solo ocurre frente a situaciones específicas. Eso no es que ocurre a cada rato, ¿ok? Es un mecanismo de cómo la célula se protege de sus propios lisosomas. ¿Ok? Bien. Estas enzimas hidrolíticas del lisosoma son proteínas. Por lo tanto, ellas son producidas en el retículo rugoso y eventualmente son empaquetadas y transferidas gracias al aparato de Golgi, por el mismo mecanismo que hemos estudiado nosotros hasta el momento. En este caso, ¿cuál es la etiqueta que dice que tiene que ir esa enzima hidrolítica al lisosoma? Bueno, esa etiqueta es la manosa 6-fosfato, ¿ok? La etiqueta de manosa 6-fosfato le indica a la enzima hidrolítica que su destino es el lisosoma. Para que te hagas una idea, ¿no? Lo interesante que es esto. Entonces, el lisosoma, dime. Una consulta, ¿la apoptosis sería por culpa entonces de los lisosomas? Para nada, ¿ok? Para nada. Fría tu aporte. La apoptosis la vamos a hablar todavía no, en su momento, ¿ok? La apoptosis es otro mecanismo que requiere su propia atención. Pista, la apoptosis es función o la apoptosis es desencadenada por la mitocondria, ¿ok? Curioso para ti. No vamos a hablar de la apoptosis ahorita. La apoptosis creo que la vamos a mencionar también cuando hablemos de la clase del núcleo y el P53. Habiendo dicho esto, cuando una célula no puede reparar su ADN, no puede reparar su material genético, es una célula potencialmente peligrosa, es una célula que es sacada de circulación, es una célula que es destruida. Y esa destrucción se hace por inducción de apoptosis. Es como si tú ahorita que acaba la clase, te quieres arrancar, te vas a donde más te guste, te tomas una botella de seco, ¿okay? Y te para un retén a las 3 de la mañana. Te pones el guarómetro y marcas que casi explotas el guarómetro. ¿Qué va a hacer el guardia? ¿Te va a permitir circular? Claro que no. Te va a sacar de circulación. ¿Ok? Te va a llevar al carro y te va a poner tu boletón. Lo mismo ocurre cuando el cuerpo detecta una célula con material genético dañino. La saca de circulación. Hay veces que le permite repararlo, pero si no lo puede reparar, esa célula tiene que morir. ¿Ok? Y esa muerte de esa célula por material genético defectuoso, esa es la muerte por apoptosis, ¿ok? ¿Y quién detecta eso? Eso lo detecta el P53. Por eso yo me imagino como el P53 como un policía de un retén. Está viendo quién está por ahí fallando
y lo saca de circulación. ¿Okay? El P53, como por eso se llaman el vigilante del genoma. Un vigilante que anda chequeando que las cosas estén adecuadas. Y lo que es inadecuado, ¡boom!, va para afuera. Pero bueno, no vamos a hablar de la apoptosis ahorita, vamos a hablar de la apoptosis en su momento, porque pues de eso hay que dedicarle su atención y no quisiera adelantarme al tema. Bien. El lisosoma, entonces, una vez que, eso es lo que me gusta la vez pasada, que como que me enredé. El neutrófilo agarra, abraza la bacteria y la engulle. ¿Okay? Entonces la vesícula con la bacteria engullida, ese es el fagosoma. ¿Okay? Hasta ese punto íbamos bien. Creo que ahí me enredé, pero no importa. ¿Okay? Eventualmente ese fagosoma esto creo que está acá más adelante, ¿no? No. Ese fagosoma se fusiona con el lisosoma y forma el fagolisosoma. ¿Ok? Entonces, en ese fagolisosoma, ahora sí, el pH es ácido. O sea, ahora sí le quitaron el seguro al revólver y ahora sí puede ese lisosoma comenzar a disparar. ¿Cómo se acidifica ese medio? Gracias a estas bombas de protones. ¿Okay? ¿Qué es un protón? Un protón es un ion de H+. O sea, me llaman ion hidrogenión. Eso es ácido, ¿ok? Entonces, eso acidifica el contenido del lisosoma y hace que las enzimas se pongan, por así decirlo, activas. Entonces, una vez que ese fagolisosoma está digiriendo activamente, entonces le podemos llamar por otro nombre más fancy, ¿ok? Le podemos llamar nosotros entonces heterolisosoma, ¿ok? Este es un lisosoma que está digiriendo, o sea, el tipo está masticando la bacteria ahí. Eso podemos llamarlo un heterolisosoma. Bueno, nada más para que tú conozcas la terminología, repito, yo creo que esto se habla con mucho más calma, mucho más detalle cuando usted dé su curso de microbiología. Ahí se habla hasta el cansancio de esto, creo yo. Bien. Entonces, recordemos nosotros que cuando una macromolécula es digerida, si esa macromolécula, ya dejando de lado la bacteria, ¿ok? Es como, por ejemplo, ponte que tú compraste, ¿qué se me ocurre a mí? Ya se hace. Compraste 1 litro de jugo, ¿ok? Te tomaste el jugo y entonces el plástico, pues, la botella de plástico tú la quieres guardar para llenada de agua. Pues. Tú estás reciclando la botella de agua. Si quieres, pues, no es una obligación. Después de que no tenías, pues, y necesitas reciclarla. Le pongo ese ejemplo porque tu cuerpo a veces adquiere ciertas moléculas, usa la parte que requería y la otra parte se utiliza para sintetizar otras moléculas. O sea, tu cuerpo no gasta nada. Tu cuerpo las cosas que necesita las vuelve y las recicla. Lamentablemente hay ciertas cosas que sí no son ni reciclables, ni digeribles. Y entonces sí se van a acumular en el citoplasma de la célula. Esa material que no se puede digerir, eso nosotros le vamos a llamar el cuerpo residual. ¿Ok? Esos cuerpos residuales tienden a acumularse en células que son bien viejas. ¿Ok? Células que son muy envejecidas o células que viven mucho. Las células por excelencia que viven mucho son las células que tienen poca o ninguna capacidad de dividirse, siendo las células por excelencia estas, las neuronas y las células de músculo cardíaco. Estas células son células con nula o ninguna capacidad de dividirse. Por lo tanto, ellas viven mucho. Habiendo dicho eso, por eso es que la muerte de estas células es dramática, porque nosotros sabemos y reconocemos que cuando esta célula muere, esta célula no va a poder ser reemplazada y la función que se perdió por esa célula, entonces no va a poder ser reemplazada. O sea, se perdió. Por eso es que los infartos al corazón, ¿okay? Es cuando la fibra muscular cardíaca se queda sin su aporte de sanguíneo, o sea, sufre lesión y eventualmente muerte celular por isquemia, preocupa, porque sabemos que ese tejido muscular que se va perdiendo no se va a poder recuperar. O sea que el paciente va a quedar con un daño irreparable. Lo mismo ocurre con el cerebro, ¿ok? Cuando el paciente le da el famoso derrame, que es como la palabra coloquial. La enfermedad correcta es, o el término correcto es, enfermedad cerebral vascular. Por alguna razón, el tejido glial o el tejido neuronal
que sería más bien el tejido neuronal, ¿ok? Se queda sin su aporte sanguíneo, ¿ok? Como usted repasó la pregunta del quiz, el tejido neuronal es muy ávido de oxígeno, glucosa, de nutrientes que lleva la sangre. Cuando tú le cortas la sangre a la neurona se muere rapidito. Es poca tolerante a el daño por hipoxia e isquemia, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre a una persona que le está dando un derrame, un SB. La neurona comienza a morir. ¿Y qué ocurre? Cuando la neurona muere, no hay forma de reemplazarla. Por eso es que la persona queda con discapacidad, ¿ok? Es una especie de aplicación médica. Eso usted lo conocerá con más calma a lo largo de sus otras materias. Pero bueno, como estas son células que no se dividen, no se reemplazan, por lo tanto, ellas viven mucho. Por lo tanto, son células que acumulan con el tiempo cuerpos residuales. Esos cuerpos residuales se ven como gránulos de lipofuscina. Bien. Esto que usted está viendo acá, esto es un cerebro, ¿ok? Eso es tejido cerebral. Estas células colosales, enormes, que tú estás viendo aquí, son enormes porque tú puedes comparar, esto es una célula y esto es otra célula. O sea, compara el tamaño de esto versus esto. Esto es realmente grande, ¿ok? Es una célula enorme. Eso que está ahí es una neurona, ¿ok? Eso que está aquí es una neurona. No vamos a hablar mucho de detalles sobre la neurona ahorita porque pues hablaremos de ella con calma cuando veamos el tejido nervioso, pero hasta este punto llévate de lección que es una célula enorme, grandísima. Tú ves que en el citoplasma de esa neurona están estos puntitos chocolates, ¿ok? Esos puntitos chocolates son gránulos de lipofuscina. Son sustancias que con el tiempo se acumularon porque no se pudieron degradar. La acumulación de esto no es inherentemente patológico. Eso simplemente se traduce como que la célula es una célula envejecida, que es una célula que ha pasado por mucho metabolismo y que ya tiene su edad, ¿ok? Entonces, eso tú lo tienes a ver en células que tienen mucho tiempo de evolución, tienen muchos años ya, lo van acumulando y como no se dividen, pues se va reteniendo, por así decirlo, en el citoplasma. Esta imagen que está acá, pues no me gusta porque tiene la cuestión de agua, la marca de agua. Esto que está acá son fibras musculares. Dime. Estoy en el tejido anterior, por favor. ¿Puedes repetir cómo se llama la cosa de chocolate? Gran lipofuscina. Hasta aquí, ¿ves? Lipofuscina. Okay. Gracias. Traté de poner este color porque pues me recuerda el color este. Yo uso los colores para acordarme las cosas, por cierto. Bien. Esto que está acá, estas son fibras musculares cardíacas. Ves que tienen unas rayitas, ¿ok? En el citoplasma. Por eso se llaman fibras estriadas. Y tienen un núcleo central, ¿ok? Y ves los puntitos estos doraditos o amarillitos, de amarillito a chocolate. Eso también son gránulos de lipofuscina. Repito, no es que es algo inherentemente patológico. Te indica a ti que la célula es una célula que ya tiene bastante tiempo de existir. Después vamos a estudiar bastante esta célula. Ves esta cosa más rosada, ¿ok? Más eosinofílica. Se llama disco intercalar. O sea, esos son muchas uniones intercelulares entre fibra muscular y fibra muscular, que lo que hace es que el latido de esas fibras, la contracción de la fibra, mejor dicho, sea bien coordinada, ¿ok? Se lo menciono porque lo estoy viendo aquí ahorita y no puedo evitar no decirlo. Pero repito, en su momento hablaremos bastante de todas estas cosas, ¿ok? Hoy estamos viendo los gránulos de lipofuscina. Bien. Profe, una pregunta. Dime. ¿A qué edad se puede observar eso con mayor nitidez? Por ejemplo, a un neonato se le puede observar gránulos de lipofuscina. No debería, es anormal, porque las células de neonatos son como él, son células nuevecitas, ¿ok? Eso tú lo ves en personas ya más ancianas, más envejecidas. Digo, probablemente yo también tenga, ¿ok? Pero no voy a tener más que una persona que me dobla la edad. Entonces, eso se va viendo con células que ya tienen su edad, que van acumulando. Entonces, no deberías esperar encontrarlo en un neonato. Eso sería anormal. Tenías que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Algo ocurre con el lisosoma que no está funcionando adecuadamente. Pero bueno, eso ya forma parte de otras cosas que no deberían ocurrir. O sea, cuando tú ves lipofuscina, son células de larga data, células de larga evolución. Bien. Hay ciertas condiciones donde la célula tiene que ser, por así decirlo, como caníbal.
tiene que comerse a ella misma, ¿ok? O no, no es que se come ella misma, se come elementos de ella misma. Ese proceso se llama autofagia. ¿Cuándo ocurre, por ejemplo, la autofagia? Cuando la célula, cuando el cuerpo, perdón, entra en un estado de deprivación nutricional, ¿ok? Ponte que tú, no sé, estamos en la guerra, Dios no quiera, y están agotadas las reservas de comida y tú dejas de comer. Por lo tanto, tu célula no tiene sustrato de dónde obtener energía y en esa circunstancia ella comienza a comerse sus propios organelos que en ese momento no necesita. Se come los organelos a un punto donde ella no muera, ¿ok? Es un tema como de eficiencia. Ella se come hasta el punto que no muera, pero que pueda obtener energía. Eso es un mecanismo metabólico útil en tiempos de hambruna o en tiempos de mucho estrés. Digo, obviamente, eventualmente cuando tú vuelvas a comer, o sea, cuando vuelvas a restablecer el aporte nutricional, la célula tiene los mecanismos para volver a ensamblar sus organelos, pero es un mecanismo de supervivencia. La célula se come lo que no necesita de manera que no muera, pero que pueda mantener sus requerimientos de energía lo más íntegro posible. Un mecanismo de supervivencia. Bien. Profe, Dime. entonces la anorexia provoca autofagia. Pudiera ser, ¿ok? Pudiera ser porque pues tú estás deprivando el cuerpo de energía, ¿ok? No estás comiendo, por lo tanto, en teoría, el cuerpo tiene que buscar de dónde sacar energía. En una cuestión extrema, una forma de sacar energía es comiéndote los organelos que pues sobran. Así que pues, hasta cierto punto pudiera ser, ¿no? De tiempo de hambruna, ¿no? Cualquier cosa que provoca hambruna, pues debería aplicar. Anorexia provoca hambruna, pues por lo tanto sí. Sí debe aplicar, ¿ok? Sí debe aplicar. Bien. Profe, una pregunta. Dime. Correspondiente a eso mismo, por ejemplo, cuando una persona tiene, cuando está así, por ejemplo, que déficit calórico, etcétera, y la reserva del ser humano son el tejido adiposo y pasa la lipólisis, ¿sería un ejemplo de autofagia? No, porque en la lipólisis tú estás utilizando el tejido adiposo como fuente de energía, ¿ok? Todavía tiene sustrato, ¿ok? Cuando tú estás desnutrido y utilizas tu tejido adiposo, todavía tiene sustrato. Aún la cosa no es tan extrema, ¿ok? Todavía no. De hecho, para eso es el tejido adiposo. El tejido adiposo es una reserva de energía, ¿ok? Que tú utilizas cuando no tienes aporte exógeno. Entonces, si tú estás utilizando el tejido adiposo, está bien, para eso es que es él. Ya si tú te gastas el tejido adiposo y ya entras en un metabolismo así extremo de autofagia, pues ya eso es otra cosa, ya esto es otra liga, ¿ok? Ya eso es esto es otra circunstancia mucho más extrema. Pero utilizar el tejido adiposo, esa es la explicación de por qué la gente baja de peso, sin entrar en detalle de desnutrición. Una persona que hace ejercicio y come menos tiene que obtener energía de algún lugar. ¿La energía de dónde la obtenemos? Del tejido adiposo que tenemos de más. Por eso es que uno baja eventualmente de peso. ¿Okay? Acuérdate que el peso, el peso de uno se mantiene en función de calorías consumidas y calorías quemadas. ¿Okay? Si tú mantienes el balance en quemar calorías, tú vas eventualmente a quemar tu tejido adiposo y vas a bajar de peso. Lo contrario también aplica. Si consumes muchas calorías, eventualmente se van a acumular como parte de tus adipocitos y vas a subir de peso. Pero el tejido adiposo es para eso, es para usarlo y para quemarlo como energía. ¿Okay? Ya la autofagia, eso es una cuestión de guerra, una cuestión de vida o muerte. ¿Okay? Bien, eventualmente cuando tú des patología, decir, pediatría, hay un grupo de enfermedades raras que se llaman enfermedades de almacenamiento, donde la célula almacena anormalmente cosas que se deberían normalmente utilizar o degradar. ¿Por qué? Porque el lisosoma no sirve. Es como si en tu casa tú compras un basurero y tú le echas basura y nunca sacas la basura. Brother, vas a acumular basura dentro de tu casa a niveles antihigiénicos. Eso es patológico. Eso es porque tú no estás utilizando el basurero adecuadamente. Algo homólogo, no sé, un ejemplo nada más, puede ocurrir con el cuerpo.
el lisosoma no degrada las cosas necesarias, la célula comienza a, a acumular cosas que no necesita, al punto en cual esa acumulación interfiere con el funcionamiento de la célula. Son cosas raras, eventualmente suceden en pediatría porque son enfermedades pediátricas, hay que el Tay-Sachs, el Gaucher, que lo que tienen son enzimas que faltan y eventualmente lo que haces es, son enfermedades de almacenamiento, acumulas demasiadas cosas dentro de la célula. Es una pregunta, porque aquí la palabra clave es que esto es rarísimo, ¿ok? Pero existe, pero raro, pero existe. Y entonces esta es una enfermedad que se deriva porque el lisosoma falla, ¿ok? Porque el lisosoma falla. Esto no me parece tan interesante, la verdad. Yo odiaba este tema, nunca me gustó la pediatría, pero bueno. Bien. Vamos a saltar ahora a otro organelo, que es el proteosoma. Déjame descansar aquí unos 2 minutos y sigo. Bien, sigamos que el tiempo apremia, ¿ok? Vamos a hablar de los proteosomas, ¿ok? Son estaciones de degradación de proteínas. Bien, los proteosomas, a diferencia de los otros organelos que hemos mencionado, no tienen una membrana, ¿ok? Entonces, los proteosomas son chiquititos, similares a la subunidad pequeña de el ribosoma. Entonces, la función del proteosoma es agarrar y degradar proteínas que están mal plegadas o desnaturalizadas o proteínas que no son ya útiles. Una cosa importante hasta este punto, una proteína para que sea peligrosa no tiene que estar necesariamente mal plegada. Una proteína sin función puede estar bien plegada, pero si no tiene función, también tiene que ser degradada. O sea, el cuerpo no tiene ni cosas de más ni cosas de menos. El cuerpo siempre se rige en un balance, ¿ok? Es un concepto que se llama, no se llama homeostasia. Se me fue la palabra. Bueno, el punto es que el cuerpo todo lo utiliza en un contexto de estrecho balance, ¿ok? Entonces, como tenemos proteínas buenas, pero en exceso, eso también es potencialmente perjudicial. Entonces, estas proteínas, todas las que están en exceso o que son no funcionales o mal plegadas, todas van entonces a ir a ser degradadas a el proteosoma. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? La célula capta un ligando de alta afinidad que lleva un mensaje. El mensaje llega, ocurre la cascada de señalización y la función se realiza. Entonces ya no necesitamos el ligando. Por lo tanto, una forma de silenciar esa señal que ya se cumplió es entonces agarrar ese ligando y degradarlo entonces en el proteosoma. Del punto de vista estructural, ¿ok? El protosoma va a tener pues 4 anillos, ¿no? O sea, eso no lo vamos a ver aquí porque tenemos que tener una ultraestructura en el ojo. Entonces, en cada uno de esos anillos va a haber 7 proteínas en las que obviamente va a haber proteasas, ¿ok? Y también vamos a encontrar estas ATPasas. Estas ATPasas, ¿qué hacen? Reconocen proteínas que están adheridas a la ubiquitina. Antes que la ubiquitina es la que detecta la proteína normal y se la lleva al proteosoma. ¿Y cómo el proteosoma la detecta? Gracias a estas ATPasas, ¿ok? Entonces,
También participan las chaperonas. Las chaperonas también vigilan estas proteínas mal plegadas. Entonces las chaperonas también participan junto con la ubiquitina para agarrar esas proteínas que están defectuosas o mal plegadas o que son inadecuadas para entonces marcarlas y llevárselas directamente a el proteosoma. O sea, en el proteosoma, esas proteínas que son potencialmente peligrosas o innecesarias, entonces van a ser degradadas. Y la ubiquitina vuelve y va a seguir vigilando, ¿ok? Porque no es que esto ocurra una vez y ya, no, esto ocurre a cada rato, ¿ok? A cada rato nosotros estamos sintetizando y degradando proteínas. Repito, todo en el contexto de un adecuado balance. Ah, viste, sabes que sí vamos a hablar de eso. Bien. Como dijimos, ¿no? El proteosoma degrada proteínas, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si el proteosoma falla? Si el proteosoma falla, entonces estas proteínas mal plegadas se van a comenzar a acumular, ¿ok? Y eso es potencialmente peligroso para las células, ¿ok? En el caso del cerebro, eso va a intervenir con la actividad de las células cerebrales y es lo que lleva eventualmente a las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, tú ves este cerebro acá, esto sería un corte sagital, este sería el lado derecho del cerebro, tú ves como que hay mucho espacio aquí, ¿okay? Ves como que los surcos son muy prominentes. No es que los surcos son prominentes, sino que el tejido cerebral está disminuida su masa. O sea, eso es un tema de atrofia. El cerebro está atrófico. Y eso es clásico de las personas con enfermedades neurodegenerativas, siendo pues la más conocida y la más estudiada la enfermedad de Alzheimer. Entonces, un mecanismo fisiopatológico que explica la enfermedad de Alzheimer es este que está acá. ¿Okay? Eventualmente, el cerebro, el tejido cerebral, se acumula de estas proteínas que deberían ser degradadas. Estas proteínas, estoy buscando la acá para que usted la lea, estas proteínas, entre otras, se llaman los beta-amiloides. Aquí lo dice, ¿no? Beta-amiloides. Esos beta-amiloides normalmente deberían degradarse en el proteosoma. Con el envejecimiento y otros factores que si pudiéramos predecirlo, ningún abuelito sufre de Alzheimer, pero repito, hay cosas que no se pueden predecir ni evitar. Con el tiempo el proteosoma va fallando y entonces el beta-amiloide, entre otras proteínas, se van acumulando y cuando se acumulan lo suficiente, eso es potencialmente peligroso para la célula. ¿Okay? Llega un punto donde las neuronas comienzan inevitablemente a degenerarse, por eso se llaman cambios degenerativos y por eso es que tú ves que la persona va sufriendo varios cambios propios de ese tipo de estado de demencia, etcétera, que eso es progresivo. ¿Okay? Va en aumento cada vez más. Entonces, esto que tú ves acá, eso forma parte del estudio de las enfermedades neurodegenerativas. O sea, hay muchos métodos para detectar la acumulación de beta-amiloide. Hay métodos como esta tinción que está acá, que es de plata, que yo personalmente nunca la he visto. Es de que tiene un nombre medio fancy, Bielchowski, ¿okay? Está esta que es de inmuno, que es para detectar exceso de depósitos de amiloide, entre otras que no me entran en esa porque pues no forma parte del curso, pero es para que tú sepas que hay formas de detectarlo. De más está decirte que eso no se detecta en una persona viva, ¿ok? Eso se detecta en el cerebro de un paciente de una autopsia con sospecha de esto. Y sirve eventualmente para estudiarlo y tratar de buscar una potencial forma de prevenirlo y también para hacer consejería porque tiene cierta correlación entre familiares, ¿no? Si tu abuelo sufrió de eso, puede que tú sufras, etcétera. Se llama consejería. Bien, entonces este que está acá sería un corte coronal del cerebro, coronal, ¿no? Queda anterior y posterior. Ves cómo están los surcos aumentados de tamaño, las circunvoluciones están todas aumentadas, es como está el tejido cerebral está flaquito, está muy poquito tejido cerebral, eso se llama atrofia. Eso es clásico de las enfermedades neurodegenerativas y tiene mucho que ver con ese depósito normal de placas de beta-amiloide, entre otras, principalmente beta-amiloide, que lo que hacen es ir dañando progresivamente ese tejido cerebral. ¿Okay? La verdad es que eso en Panamá no se hace, eso es una parte de otro tipo de estudios de patología
tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Porque no es patología neurodegenerativa. Ahorita se me va, después se los busco, ¿no? Pero eso hay especialidades para hacer esto, que estudian este tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Hay unas especialidades que se Profe. dedican a eso. ¿Qué? Profe, una pregunta. ¿En el ELA pasa lo mismo con el cerebro? Ay, el ELA, pues eso alguna vez yo lo estudié, que es esclerosis lateral amiotrófica. Ahorita mismo tengo nublado el pensamiento de tanto hablar, te la debo, pero es una enfermedad también donde hay neurodegeneración. Yo tengo una diapositiva de eso, después te la puedo conseguir. Déjame ver si la puedo conseguir ya, pues ya que estamos aquí en esto, para yo también nutrirme de tu, de tu aporte. Eso yo lo di alguna vez en una clase de patología, pero esto ahorita mismo, hace rato que yo no de esa. Vamos a ver si la puedo conseguir mientras doy la clase y al final hablamos un poquito de eso para que tú lo veas. No, el mecanismo es diferente. Vamos a ver si la puedo abrir, porque esa clase era de hace tiempo. Se llama neuro. Muchas gracias. A ver si la consigo. Si no, enfermedades genéticas no, corazón no. Ah, caray. Cerebro será. Nervioso es la vaina. Nervioso. Bien. Va a demorar en cargar. Así que vamos a seguir nosotros mientras y creo que al final podemos hablar un poquito de eso que tú me estás planteando. Es importante porque son mecanismos fisiopatológicos completamente distintos. Ah, caray, pero ¿por qué me abren esta que yo no quiero? Bien, vamos a avanzar con la mitocondria y al final vamos a ir con lo que tú me estás planteando. No se me va a olvidar, ya lo abrí. Y entonces... sigamos. Bien, vamos a hablar de la mitocondria, ¿no? La mitocondria con su eslogan clásico, The Powerhouse of the Cell. ¿Okay? La maquinaria de poder de la célula. Bien, la mitocondria es un organelo bastante avanzado. Tiene membrana y tiene muchas enzimas que le ayudan a producir ATP. Hasta este punto hay un concepto importante, que es la respiración. Por lo general creemos que la respiración es esto, respirar. Realmente la respiración, esto es ventilar. La respiración son los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula para producir energía a través del ATP. ¿Okay? Este era un término más adecuado. Se llama respiración aeróbica, o sea, respiración en presencia de oxígeno. ¿Okay? Entonces, la mitocondria fabrica energía. ¿Okay? Entonces, parte de la energía de la célula viene de la glucólisis, que se da sobre todo en el citoplasma, cuyo producto final es el piruvato. Entonces, ese resto del piruvato se capta en la mitocondria y entonces eso entra en otros procesos metabólicos que culminan en la producción de ATP. Ahorita los vamos a mencionar. Si tú agarras y pones la glucólisis y pones la fosforilación oxidativa, la glucólisis es un mecanismo como bien rudimentario en términos de producción de energía. Es bien ineficiente, ¿ok? La fosforilación oxidativa produce muchísimo más ATP que la glucólisis. Es muchísimo más avanzado, ¿ok? La glucólisis es un mecanismo extremo. Por lo general nosotros no recurrimos a glucólisis para producir energía. Nosotros recurrimos a glucólisis cuando estamos en estados extremos, donde estamos en estados anaeróbicos, donde no hay suficiente aporte de oxígeno. Entonces recurrimos a ese tipo de mecanismo de tipo glucólisis anaeróbica. Pero como estamos en presencia de abundante oxígeno, entonces metemos y participamos en el mecanismo de tipo fosforilación oxidativa que produce mucho más ATP. Son las células más rudimentarias, procariotas y compañía, las que sí utilizan glucólisis. Pero nosotros que tenemos mitocondria, no recurrimos a ese tipo de mecanismo. Es como si, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tú ahorita, en vez de utilizar lámparas de LED, tú utilizas una guarilla. O sea, ¿quién utiliza una guarilla hoy en día?
Sin ofender, puede que alguien lo utilice, ¿no? Yo tampoco sé eso. Son tantos que puede que alguien lo utilice. Pero créeme que en el 2022 es una cosa muy extrema. ¿Okay? Eso no debería ser. Eso no debería ser. O sea, si se aplica para alguien, pues no es nada personal. Es un ejemplo que pues no debería ser. Bien. La mitocondria desde el punto de vista morfológica es alargada, ¿no? Y es muy plástica. ¿Qué quiere decir que sea plástica? Que es muy dinámica. Puede cambiar de forma, puede dividirse, puede fusionarse y se va moviendo a través de todo el citoplasma a través de los microtúbulos. De los microtúbulos hablaremos cuando discutamos la clase sobre el citoesqueleto. Entonces, es esperado encontrar mitocondrias prominentes en células que consumen mucha energía, ¿ok? Músculo cardíaco, ciertos epitelios, túbulos renales y esta célula que está acá, que es un hepatocito, ¿ok? Con mucho aumento. Una célula grande con mucho citoplasma. Cuando vemos el hepatocito se ve bien rosado, se ve bien eosinofílico. ¿Por qué? Porque en su citoplasma hay muchísima mitocondria, porque para realizar todos esos procesos metabólicos el hepatocito requiere ATP y ese ATP él lo obtiene de la gran cantidad de mitocondrias que tiene en su citoplasma. Por lo general, una célula que es rica en mitocondria va a teñir bien eosinofílico, bien rosadito. Bien. Desde el punto de vista estructural, en la mitocondria encontramos una matriz interna y también encontramos un espacio intermembrana. ¿Ok? Entonces, en estas membranas de la mitocondria hay unos canales que se llaman las porinas. Entonces, esos canales permiten el paso de ciertas moléculas. Un ejemplo es el piruvato. ¿Ok? Entonces, la membrana interna, tenía dos membranas, una externa y una interna. La interna se pliega y forma estas especies de crestas. ¿Ok? Ese es el punto de vista estructural. Eso, si tú quieres, después lo lees con calma. La verdad es que eso es mucha biología para mi gusto. Hay ciertas cosas que me interesan, por eso no me interesan mucho, pero es para que nos ubiquemos qué es lo que estamos hablando. Bien. La mitocondria, como dije, va a tener entonces su membrana parecida a la membrana de la célula, con fosfolípidos, y esa membrana es permeable a iones y también permite el paso de ciertas cosas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos este esquema del libro. Esto que está aquí con el cursor es la membrana externa, esta es la membrana interna, aquí está el espacio intermembrana y acá adentro está la matriz mitocondrial. Bien, ves que en el citosol está ocurriendo la glucólisis, ¿ok? Estamos degradando glucosa hacia piruvato. Eventualmente ese piruvato es permeable hacia adentro de la mitocondria. Entonces ese piruvato acá adentro es transformado a acetil-CoA, ¿ok? Entonces esa acetil-CoA entonces entra y participa en algo que se llama el ciclo del ácido cítrico o infamemente también se le conoce como ciclo de Krebs, ¿ok? Un nombre infame, un nombre que provoca malos recuerdos en todo el que te ha tocado estudiar. No me pregunten qué pasa ahí, yo nomás sé que se llama así, ya lo otro no me interesa, eso es bioquímica. El punto es que el ciclo de Krebs genera el sustrato adecuado para poder entonces entrar en la cadena transportadora de electrones. Eventualmente el producto de eso es el que permite la fosforilación oxidativa. Y entonces es esa fosforilación oxidativa la que produce la mayor cantidad de ATP en nuestras células eucariotas. ¿Ok? Yo nada más lo menciono superficialmente. Por favor, si tienen dudas, usted pregúntele eso a su profesor de bioquímica, porque de esto hay una clase entera que hablar. ¿Ok? Entonces, ahí, cuando estás bioquímica, tú comparas cuántos ATP produce la glucólisis versus cuánto produce la fosforilación oxidativa. Es una cuestión que va del cielo a la tierra. Esto es eficiencia. O sea, como comparar un carro eléctrico, que son los más modernos hoy en día, versus una carreta. ¿Cuál es más moderno? ¿Cuál es más eficiente? Pues se cae su peso el planteamiento. Bien. Esto ocurre en un contexto de gradientes electroquímicos. ¿Ok? Esos gradientes electroquímicos los proveen los protones que se encuentran en el espacio intermembrana. Ve aquí el poco de H. H. Profe, disculpe, no tengo muy buena voz, pero pudiendo la célula utilizar cualquiera de las dos formas de energía.
o no? Utilizamos la fosforilación O sea, se oxidativa. utiliza la más eficiente, pero estando en extremos, puede usar cualquiera de las dos o no. Sí, está fatal tu voz, por cierto, oye, está terrible. Recuerda que utilizamos el oxígeno. En presencia de oxígeno, nuestra célula siempre va a preferir utilizar la fosforilación oxidativa. El problema es cuando estamos en un periodo de mucho estrés metabólico donde hay deprivación de oxígeno. Entonces, en ese momento, utilizaremos el mecanismo tipo glucólisis anaeróbica. Pero es una cosa extrema, es una cosa que normalmente no deberíamos usar. Pero dependiendo del nivel de oxígeno, se utiliza un mecanismo o el otro. Repito, siempre vamos a preferir utilizar el mecanismo mitocondrial por encima de la glucólisis. Eso también se ve mucho, repito, eso es más bioquímica que todo. Ahí sí no quisiera meterme. Yo no sé absolutamente nada de bioquímica, sé nada más las generalidades, pero ese tema tú lo debes estudiar con mucho más detenimiento en tu curso de bioquímica. La respuesta es sí, ¿ok? Pero preferimos siempre utilizar el mecanismo más eficiente. Nunca preferimos la glucólisis. Cuando tú vayas a estudiar el cáncer, ¿okay? Cómo se forman las neoplasias, hay una cosa paradójica, un concepto antibiológico. La célula del cáncer utiliza como mecanismo de producción de energía, utiliza glucólisis, ¿ok? Eso es antibiológico, eso es incorrecto, por así decirlo. Este proceso paradójico se llama efecto Warburg, ¿ok? Entonces, para que veas que ciertas células sí lo usan. ¿Por qué lo utilizan? Porque por la glucólisis se obtienen otros sustratos que no se obtienen por medio de la fosforilación oxidativa. Sustratos para ensamblar otras células malignas, por así decirlo. Entonces, pues, desde el punto de vista metabólico, es importante, pues, conocer esos conceptos. Sí se puede usar. O sea, sí se vale en condiciones determinadas. Bien. Regresando al concepto de acá, el espacio intermembrana está lleno de protones, ¿ok? Que constantemente se acumulan y esa acumulación genera un gradiente y ese gradiente permite la transferencia de electrones, ¿ok? Eso es como los protones de aquí, los hidrogeniones, permiten que la membrana tenga carga y la carga permite que entonces los electrones puedan entonces entrar en determinado momento. Bien. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que esto que me preguntaban en antes. Alguien me está haciendo retroalimentación. La célula, estrés celular. ¿Qué es estrés celular? Bueno, estrés celular es como cuando tú sometes a la célula a autofagia, ¿ok? En un periodo de hambruna extremo y la autofagia falla. Entonces, cuando la célula entiende que ya no hay de otra, entonces ella acepta su destino y entonces acepta que tiene que morir. ¿Quién detecta este tipo de estreses celulares que requieran lamentablemente la muerte de la célula? Eso lo detecta la mitocondria. La mitocondria activa varias enzimas, proteasas, caspasas y compañía que hacen que la célula se muera en una muerte bien organizada, en una muerte que llaman muerte celular programada, ¿ok? Se llama apoptosis. Es un mecanismo donde la célula ya no puede repararse, ¿ok? Y como una célula no puede repararse, lamentablemente no queda otra opción que la célula inevitablemente tiene que morir. ¿Quién desencadena esto? La mitocondria, ¿ok? Bien, la mitocondria es curiosa porque tiene su propio set de genes. Eso es exclusivo en comparación con los otros organelos, para que tú veas lo curiosa que es la mitocondria. Ella tiene un DNA circular pequeño muy similar al de una bacteria. Por eso es que se propuso que en algún momento de la evolución, una célula eucariota hizo un trato con una célula procariota. ¿Okay? La célula eucariota, o sea, la grandotota, le daba casita a la procariota y la procariota ¿qué hacía? Le proveía energía. Con el tiempo, esa sociedad fue funcionando y entonces eso fue evolucionando y entonces hoy en día las mitocondrias, por así decirlo, la teoría dice que surgieron de un procariota ancestral. ¿Okay?
por así decirlo, las mitocondrias en teoría alguna vez fueron bacterias, ¿ok? Pero que evolucionaron y se convirtieron en un organelo de nosotros. La evidencia de eso viene de que se ha demostrado que las mitocondrias tienen ADN. Eso es totalmente curioso, ¿ok? Eso es otra cosa para que usted tenga en mente en sus conceptos. Bien, yo creo que este es el último ya para discutir, el peroxisoma, ¿ok? El peroxisoma se encarga de degradar sustancias que son potencialmente tóxicas y peligrosas para la célula. Siendo más específico, el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Ese peróxido de hidrógeno es potencialmente dañino a la célula. Entonces, el peroxisoma agarra ese peróxido y lo degrada para que no se acumule, obviamente. De él no hay mucho que hablar, ¿ok? Sino que también participa en otro mecanismo bioquímico que se llama la beta oxidación de ácido graso. No me pregunte qué ocurre en eso, ¿ok? Repito, eso usted lo conocerá eventualmente en su curso de bioquímica. Pero el peroxisoma que me interesa que usted sepa que el peroxisoma evita que se acumulen sustancias potencialmente tóxicas para la célula, sobre todo el peróxido de hidrógeno. Bien, ante las preguntas, vamos a ver si repasamos lo que me preguntaba la compañera sobre la esclerosis esta amniotrófica. Yo creo que ya debe haber abierto, si está bien dicho, la diapositiva. Vamos a ver si lo encuentro. Yo tengo rato que no lo abro. No importa, siempre es bueno regresar. Bien. Ya está tan viejo que ni siquiera le había puesto ya los nombres fancy, rimbombantes que le pongo a las diapositivas nuevas. Uf, lleno de texto, qué horror. Neurodegenerativas, Alzheimer. Uy, qué horror, qué tanto texto, Dios mío, me estresa. Esta clase la di cuando estaba comenzando yo, así que pues tenía otra forma de ver las cosas. Realmente ahora tengo aprendido, ¿no? Uno va aprendiendo con el tiempo. Bien, aquí dice esclerosis lateral amniotrófica, ¿ok? Vamos a ver por qué ocurre. A ver, ya leí un poquito. Ajá, mira, a ver si tienes razón. Dice, se da por mutaciones en genes como el SOD1, superóxido dismutasa, que lleva entonces a la acumulación de proteínas mal plegadas que genera apoptosis de las neuronas. Ah, mira, sí tienes razón, ¿ves? Yo pensé, casi te digo algo que no era, mejor que no lo dije. Pero sí tiene una fisiopatología similar, ¿ok? Similar, se da por acumulación de proteínas mal plegadas. Muy bien, te felicito, ¿ok? Este paciente sufre mucho porque eventualmente sin neuronas motoras, los músculos se paralizan. Para que esto es una cosa muy sencilla, un músculo paralizado no es que el paciente no puede caminar. Hey, créeme que eso es lo de menos. Un músculo paralizado, en esta cosa que es progresiva, el paciente ponte que no puede hacer cosas como deglutir. O sea, el tipo no puede tragar. El paciente, perdón, no puede tragar. Ni siquiera saliva. Hay que estar cuidándole constantemente, limpiándole, etcétera, porque no puede, los músculos de la deglución están paralizados. Como no puede Respirar, comer. profe, también. Es Estamos difícil. para allá. Estamos para allá. Hay que hacer una cuestión que se llama gastrostomía, que es que le ponen un tubito que va directamente al estómago, una sonda, y por ahí lo alimentan. ¿Cómo que sabes? Pues un familiar con eso, me imagino, un conocido. Entonces es bien dramático. Eventualmente, esa neurona, la que inerva el diafragma, que es el músculo que ayuda a ventilar, el diafragma queda paralizado. El paciente no puede respirar. Entonces, el paciente hay que... O sea, lo que pasa es que lo puedes poner en ventilación, pero la pregunta es ¿para qué? Porque realmente el paciente lamentablemente no va a mejorar. Como dijimos, ¿no? Esa neurona ya murió. La neurona que murió no va a ser reemplazada. Entonces, conectar al paciente a un ventilador en ese escenario, tú me dirías a mí, ¿es algo que sirve para algo? ¿Es algo piadoso? ¿Es algo éticamente correcto? Entonces, ahí viene entonces la parte esta de la ética, etcétera, que pues eso tiene sus propios expertos en eso, que obviamente no soy yo. Pero bueno, está bien, sí, también, mira qué interesante, ¿ves? Es por proteínas mal plegadas. Siempre es bueno saber, no todo, pero saber algo de cada cosa. Bien, preguntan muchachos, dudas o comentarios. Gracias, profe.
Preguntas, curiosidades, anécdotas. Ahora que hay chance. Entonces, el quiz de nosotros va a abarcar los temas que hemos visto hasta ahora. Los conceptos básicos, el citoplasma y lo que vimos hasta hoy. Miren, yo a ustedes no les dejo tarea. O sea que usted tiene todo el tiempo fuera de las clases para estudiar. Por lo tanto, eso me da mi derecho de ser exigente con ustedes. Y yo no espero menos. Ustedes quieren ser médicos. Para ser médicos hay que tener excelencia. ¿Ok? Entonces, no coja las cosas en relajo. ¿Ok? Mi meta es causarles estrés a ustedes. Pero no causarles estrés porque me gusta verlos estresados y quiero fregarlo y quiero bulearlos y quiero traumatizarlos. No. Quiero que ese estrés los motive a estudiar, que saque lo mejor de ustedes y usted se esfuerce y aprenda. Pero si yo le pongo las cosas en bandeja de plata, esto lo que va a hacer es a copiarse. ¿Okay? Entonces yo se lo pongo difícil para que usted se esfuerce. Porque de nada sirve que usted esté aquí si usted no está prestando atención. Entonces por eso es que es rigurosa la calificación y es exigente. Y así será. ¿Ok? Así será. Hay un aporte acá abajo, dice. Los microscopios avanzados supongo que están en el Gorgas. No, están en el complejo. ¿Ok? El complejo hospitalario es el que tiene el mejor equipamiento en ese sentido. El porquería de complejo que nadie quiere, que todo el mundo dice que es una porquería que no sirve, que deberían quemarlo y botar los restos. En el complejo es que están todas esas cosas. ¿Ok? Todas esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Me preguntaban la otra vez, estos estudios cromosómicos de cultivos celulares. Bueno, anda a la privada para ver cómo te cuesta. De repente en el equipo o lo mandan a hacer afuera. Gasta tu plata. Pero eso lo pueden hacer en complejo también. Ahí tienen el equipo y el personal entrenado y capacitado. Entonces, cuando te toque lamentablemente ser paciente o familiar de un paciente, ya te vas a dar cuenta que la medicina es costosa, ¿ok? Y por eso es que la institución es muy importante. Eso nada más le pasa a alguien que lo ha vivido. El que no, se deja llevar por las estupideces, y usted cumple la palabra que dicen los medios que la institución no sirve para nada. Ustedes lo conocerán y lo vivirán eventualmente. Repito, no es perfecto, pero váyase a otro país y conozca otro sistema para que usted vea cómo funciona esto, ¿ok? La institución tiene muchos recursos y ese recurso se aprovecha bien. Por eso es que los entrenamientos, la residencia, internado, etcétera, se hacen en los hospitales públicos. En los hospitales públicos es que está el volumen, es que está el paciente y con el paciente está el conocimiento, ¿ok? Yo Profe, defiendo la institución, yo la voy a defender a muerte, la institución, porque la institución es la que me formó a mí. Yo sé lo que sé gracias a la institución. Dale, ¿qué más? Dime. Sorry. profe, disculpe, es que se me cortó un poquito cuando está hablando del quiz. Ese, ¿cuánto tiempo? Usted mencionó algo del tiempo, es en el modo, ¿verdad? Como practicamos en la diagnóstica. Es similar a la prueba diagnóstica, por no decir igual. El tiempo va en función de la cantidad de preguntas. Así que pues eso varía. Asumiendo que más o menos 1 minuto por pregunta, tira línea, ¿ok? Si son 5 preguntas, son 5 minutos. Obviamente no van a ser 5 preguntas, van a ser por unos 10. O sea que son por unos 10 minutos. Y ahí nos vamos. Ah, ok. Profe, Profe, otra. una pregunta. Ah, disculpe. Una a la vez, por favor. No se peleen. Dime. Te escucho, te escucho. Había una Andrea que quería preguntar algo. Te escucho. Te escucho. Bueno, profe, una pregunta. Perdón, era una ¿Usted, Astrid. de dónde saca la información para los PPTs? ¿Del libro de Junqueira o se apoya de otros? Esencialmente de Junqueira. Y las imágenes las saco esencialmente del Histology Guide. Como esto todavía no estamos hablando de tejidos per se, casi todas son del libro de Junqueira. Pero el 95% de la información viene de ese libro. La verdad es que yo creo que meterme otras bibliografías, pues, imagínate todo lo que hemos demorado hablando hoy. Ahora me meto en otro asunto. ¿Cuánto demora yo hablando en una clase? 4 horas. Imagínate tú, oye. Ni yo aguanto eso ni ustedes. Pero sí, yo la saco toda de ahí. Y obviamente más mi experiencia. Eso es lo poquito que yo puedo aportarles.
el poquito de experiencia que tengo, yo la complemento. Pero ya, más de eso no. Prefiero no extenderme tanto porque pues va a ser enredado para mí y va a ser enredado para ustedes. Entonces, es justo mantener esto lo más digerible posible, ¿ok? Por eso es que yo prefiero circunscribirme a un solo libro de texto. ¿Y sabe qué número de edición? Eso yo lo busco en Amazon cuando es así. Yo tengo una, la que yo les mandé es una que tiene una tapita roja. Vamos a buscar. Que yo creo que es la última vez que revisé. Hace como 2 años, por cierto, puede que haya una nueva, ¿no? Pero bueno, la histología no cambia mucho, por cierto. La histología es una ciencia básica. No varía mucho con el tiempo, por suerte para mí. Ah, mira, hay una nueva vez. Ay, qué pretty. Yo la que uso es la edición 15, pero hay una edición 16, ¿eh? Ay, qué sólido. Voy a ver si la pirateo por ahí. Pero la que estoy usando ahorita, la que usé para estas clases fue la edición 15. Realmente comencé con la 14, después conseguí la 15 y ya vi que hay una 16, así que eventualmente la bajaré, pero no voy a usarla todavía porque eso requiere revisar muchas cosas y la verdad es que no, eso ya será en un futuro hipotético. Pero utilizo la 15 edición en inglés. Siempre que tú consigas una edición traducida, eso está rezagado. En lo que el traductor traduce el texto, ya está saliendo una nueva versión en inglés. Esa es otra recomendación. Yo no exhorto ni recomiendo a nadie leer cosas en español. Para mí es una grandísima pérdida de tiempo. Grandísima, enorme. Eso ni lo hagan. No pierdan el tiempo leyendo bibliografía en español. Eso no sirve para nada. Sorry. Mala suerte. Así es la vida, es dura. Así que o hablan inglés o van a estar ustedes no actualizados. Perdón, no hablan. Leen. ¿Ok? Leen. Leen y entienden. No tienen calor tampoco. Y no es maldad ni bullying. Eventualmente, cuando te tengas que enfrentar a estudiar de artículos, ¿okay? Cuando ya los libros de texto queden relegados a lo básico y te toca estudiar de artículos, ¿qué artículo está en español? O sea, ninguno. Ningún artículo está en español. Toda la bibliografía está universalmente la actualizada en inglés. Así que si tú no sabes inglés, no tú, si usted no sabe en inglés, yo les exhorto a que hagan un esfuerzo, porque en médico que no sabe inglés, brother, deberías buscar otra carrera. Aquí esto es fundamental, esto es requisito. Un consejo, por cierto, lo más sano que se me ocurre. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Dime. Eh, yo hice una vez un laboratorio para identificar células de la mucosa bucal. Ajá. Entonces, usamos el tinte de azul de metileno. Ese también sirve para identificar proteínas. Azul de metileno, que es el methylene blue, realmente no, porque esa es una tinción, es para ver morfología. O sea, si tú quieres ver proteínas, si yo quisiera ver proteínas, yo utilizaría otros tipos de métodos. O sea, por ejemplo, la Sheye te permite porque se ven bien moraditas, pero proteínas las puedes identificar, por ejemplo, con inmuno. Ya son cosas más avanzadas, ya son cosas de, de métodos más avanzados. Pero el methylene blue con una tinción histoquímica, eso es como bien rudimentario si eso es para lo que lo quieres usar. Sería para identificar células y algo de morfología, pero para proteínas que te vas a quedar corto con eso. Eso no, simplemente para ver las células y la morfología, pero si proteínas como tal, pues. Después vamos a hablar un poquito del inmuno, que la otra clase. La inmuno detecta proteínas, ¿ok? Eso sí es un método un poco más avanzado. Entonces, pues, ya para ver proteínas se utilizan, no ver, identificar, que no es lo mismo, ¿ok? No es que tú vas a ver la proteína, tú vas a detectar la presencia o no de la proteína. Entonces, para esos métodos ya hay que ser un poco más avanzado. Pero eso vamos a hablar en la otra clase con un poco más de detalle del inmuno y qué se usa y por qué se usa y por qué es fundamental hoy en día. Es básica, de hecho. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, poco extendido, así serán los viernes, lamentablemente para mí, ¿no? Para ustedes si no les gusta, ¿no? A mí, pues, yo me mentalicé. Hay que tener disciplina en esta vida para poder alcanzar el éxito. Así que un viernes sacrificado, hay peores cosas. Nada más que son 16 semanas.
No vamos a morir por eso. Pero bueno, los dejo entonces para que hagan sus respectivas actividades, lo que sea que tengan pendiente. Cualquier duda, pregunta o comentario me la hacen al chat. Y bueno, cuídense, chao y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias.